Hola, ¿qué tal? Soy Luis Eduardo Martínez Arroyo. En la presente entrega del tema La Europa de entreguerras de 1914 a 1945, intentaré ahondar un poco acerca de las entregas que le han precedido a esta. El historiador británico Eric Hobsbawm denominó al siglo XX el siglo corto. Esto en razón de que, según él, los grandes acontecimientos de esa centuria comenzaron en 1914 con los primeros fuegos de la Primera Guerra Mundial y terminaron en 1991 con la disolución de la Unión Soviética y sus países llamados satélites del socialismo real. Entonces, para ese historiador, este fue un siglo corto, fue un siglo de 77 años más o menos, 1914 a 1991. Porque antes de 1914, según él, no hubo acontecimientos importantes en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y por eso de siglo corto. Bueno, la Primera Guerra Mundial, como ya lo hemos dicho en las anteriores entregas, tuvo lugar a partir de 1914. Alemania lideró uno de los bandos y el otro bando lo lideraron en Europa, Inglaterra y Francia sobre todo, que tuvieron también como aliados a Japón e Italia. Alemania, como lo hemos dicho en las anteriores entregas, lideraba un sector de la economía en Europa que quería expandir sus productos, quería venderlos en el mercado internacional, pero este mercado estaba tomado por potencias como Inglaterra y como Francia. Entonces, la única vía que encontró Alemania para darle salida a esta situación de cómo desembarazarse, deshacerse de sus mercancías, fue acudir a la vía militar. Y entonces esto es lo que explica por qué se inició la Primera Guerra Mundial en 1914. De un bando Alemania y del otro en Europa, en Inglaterra, Francia, en Asia, Japón, también Italia en Europa, también Rusia, y al final, en 1917 más o menos, se vincularon los Estados Unidos. Como producto de esta Primera Guerra Mundial ocurrió la Revolución Rusa. Y después de la Revolución Rusa vino lo que se llamó el Pacto de Versalles, que fue una especie de castigo para Alemania por haber iniciado la guerra. Entonces las potencias que resultaron vencedoras en la Primera Guerra Mundial le impusieron unas condiciones a Alemania que los alemanes consideraron onerosas, que las obligaba a indemnizar a las potencias que la habían derrotado y que la obligaban a devolver los territorios ocupados durante la guerra. Eso, según algunos, contribuyó para que en Alemania se creara un clima adverso a las demás potencias europeas. Y dicen algunos también que eso fue el caldo de cultivo para que aparecieran movimientos como el nazismo y figuras como Hitler. En Italia, por su parte, había surgido un movimiento que se llamó fascista cuando en 1922 llegó al poder por la vía electoral Benito Mussolini, que había estado militando en el Partido Socialista Italiano. De todas maneras, esa fue una situación gravísima la que ocurrió entre 1914 y 1945, porque hubo no solo guerra, la primera,
sino que hubo también revoluciones, la Revolución Rusa, hubo una revolución alemana en 1918-1919, de donde surgió la República de Weimar, que debe su nombre porque allí en una ciudad alemana, Weimar, ahí se firmó la Constitución alemana. Entonces, como les he dicho, eso fue el caldo de cultivo en Alemania para que el resentimiento anidara en buena parte de la población alemana, y eso fue aprovechado por el líder Adolfo Hitler, que decía que Alemania había sido atropellada, que no solamente le arrebataron el triunfo en la Primera Guerra Mundial, sino que además la castigaron con el Pacto de Versalles. Pero en los años 20 hubo en Europa también una crisis social generalizada, hubo crisis económica. Además de eso, se acompañó con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, que repercutió en Berlín, que repercutió en Londres. Y entonces en 1933 llega al poder Adolfo Hitler, y con la llegada de Hitler al poder en Alemania se inicia la etapa más dura de la vida alemana durante el siglo XX y durante los siglos precedentes y los años que la han seguido, que le siguieron. Desde un primer momento, Hitler no ocultó sus intenciones de expandir el imperio alemán y no ocultó sus intenciones de invadir a Polonia en primer lugar en 1939 y a la Unión Soviética a partir de 1941. Además de eso, Hitler agredió a Inglaterra. Hitler atendía dos frentes de guerra, frente de guerra con Inglaterra y un frente de guerra con la Unión Soviética. Algunos dicen que esa fue la causa de la derrota de Hitler, querer enfrentar al mismo tiempo a dos enemigos poderosos como Inglaterra y como la Unión Soviética. Entonces, en 1939 se dieron las primeras hostilidades de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Y después, como lo dijimos, vino la invasión a la Unión Soviética hasta 1942-1943, cuando el Ejército Rojo por fin pudo derrotar al ejército nazi. Los aliados, es decir, los aliados europeos, Estados Unidos e Inglaterra, también se sumaron a la derrota alemana. Y después de el triunfo de los aliados, que fueron la Unión Soviética, que fueron los Estados Unidos, que fueron los ingleses, después de eso vino lo que se llamó el Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall fue una política del gobierno norteamericano dirigida a recuperar la economía europea occidental, que se había visto devastada por la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que la economía japonesa. No así la economía de la URSS, porque la URSS era de otro sistema económico que contrario al sistema económico de la libre empresa, de la empresa privada. Entonces, a partir de 1945-1946, cuando cesaron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, fue instaurado en Europa Occidental y en el Japón el Plan Marshall de los Estados Unidos, una política de los Estados Unidos para recuperar la economía capitalista, y en verdad que esta política surtió efecto, porque el capitalismo tuvo un momento floreciente de más o menos unos 30-35 años, desde 1945 más o menos hasta el 75. Finalmente se instauró la Guerra Fría, que fue la disputa que mantuvieron los Estados Unidos y la Unión Soviética por conservar y por obtener esferas de influencia.
Los Estados Unidos tenían sus países con los que tenían acuerdos, alianzas políticos, militares, económicos, y la Unión Soviética por su parte también. Al final de cuentas, en esta disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos, el poder militar norteamericano, terminó imponiéndose y la Unión Soviética desapareció. Terminó la Unión Soviética, se suponía que terminaba la Guerra Fría, pero por lo que se ve, esta Guerra Fría sigue. Los Estados Unidos, por otra parte, a partir de 1991, a partir del siglo XXI mejor, ya ha comenzado a encontrar un nuevo competidor, en este caso que es la China continental. Espero pues que mis compañeros hayan tenido una buena información con este video y espero también los comentarios.